Marcos era un joven cazador de animales que vivía en un pequeño pueblo rodeado de una selva densa y misteriosa. Era conocido en el pueblo por su valentía y habilidad para moverse en la selva sin temor. Tenía 25 años, una sonrisa amplia y ojos brillantes que reflejaban su amor por la naturaleza. Una noche, después de una larga jornada de caza, Marcos decidió adentrarse un poco más en la selva para buscar un lugar tranquilo donde descansar antes de regresar al pueblo. La luna estaba oculta detrás de unas nubes espesas y la oscuridad era casi palpable. Los sonidos de la selva eran diferentes esa noche. Había un silencio que parecía envolver todo. Marcos llevaba su rifle al hombro y una pequeña mochila con provisiones, pero no sentía miedo. Conocía la selva como la palma de su mano. Mientras caminaba, el joven comenzó a escuchar un sonido extraño. Era un silbido que se escuchaba muy a lo lejos, como el susurro del viento, pero con una cadencia inquietante que parecía llamarlo hacia lo desconocido. Marcos no le dio importancia, ya que el sonido se escuchaba a kilómetros y pensó que se trataba de algún animal salvaje. De repente, vio una figura a la distancia. Era un ser alto y delgado, medía aproximadamente 6 metros y tenía un sombrero de paja, una bolsa gigante en su espalda y unos ojos que brillaban como estrellas muertas en la oscuridad. La criatura se movía con pasos lentos y silenciosos, como si flotara sobre el suelo. Su presencia parecía absorber la poca luz que quedaba en la selva, dejando un rastro de penumbra a su paso. Marcos, sintiendo una mezcla de fascinación y terror, intentó alejarse, pero sus pies parecían clavados en el suelo. El monstruo se acercó más y comenzó a producir un silbido muy peculiar. Sí, era el silbido que había escuchado antes. Un silbido que parecía venir de todas partes y al mismo tiempo de ninguna. De pronto, la criatura extendió su mano y tocó la frente de Marcos. El joven sintió como si toda su alma fuera succionada hacia la oscuridad. La selva a su alrededor comenzó a distorsionarse. Los árboles se inclinaron hacia él, como si fueran testigos de algo terrible. Y el aire se llenó de un frío mortal. Marcos intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Entre sentimientos de angustia y desesperación, Marcos recordó una antigua leyenda que le había contado su abuelo cuando era niño. Se trataba exactamente de lo que estaba viviendo. Una criatura alta y delgada, con brazos largos y huesudos, y con un silbido ensordecedor. Se trataba de El Silbón, un espectro terrorífico, el alma en pena de un joven que asesinó a su padre, el cual lleva sus huesos en una bolsa que cuelga sobre su espalda y que se pasa por los bosques silbando como producto de una maldición eterna. Pero había algo más, una característica que no se puede pasar por alto. Ocurre que cuando el silbido se escucha cerca, el silbón está lejos. Pero cuando el silbido se escucha a kilómetros, posiblemente el monstruo esté detrás de tu espalda. Y Marcos no le dio importancia a ese silbido que escuchó muy lejos de donde estaba. Luego de esas visiones espeluznantes y de entender qué era lo que estaba pasando, el silbón retiró su mano de la frente de Marcos. Pero él estaba cambiado. Sus ojos habían perdido todo el brillo y su piel se había vuelto pálida como la muerte.
Su mirada estaba vacía, como si algo dentro de él hubiera sido apagado. Nunca regresó a su casa. Marcos comenzó a caminar por la selva en la noche, con pasos lentos y sin rumbo, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Y a veces se lo veía rondar la ciudad a altas horas de la madrugada. Los días pasaron y la gente del pueblo comenzó a hablar de Marcos como si fuera un hombre maldito. Algunos intentaron ayudarlo, pero Marcos no reconocía a nadie. Su mirada estaba perdida en un lugar lejano, y su cuerpo parecía moverse por voluntad propia. Una noche, Marcos desapareció en la oscuridad de la selva y nunca más fue visto. Los pobladores dicen que en noches sin luna aún se puede escuchar el silbido característico del silbón llamando a Marcos. Y los mitos dicen que si alguien se adentra en la selva en una noche oscura y escucha el sonido del silbón, está condenado a seguir el camino de Marcos. Está condenado a perderse en la oscuridad para siempre.